el Partido de la Revolución Democrática es una fuerza política de cambio y de verdadera justicia social, integrada por hombres y mujeres que luchan contra la desigualdad, la inequidad y la antidemocracia, de concepción progresista que lucha contra los intereses oligárquicos y defiende la soberanía nacional. Tiene sus orígenes en la fusión de la corriente democrática que rompió con el PRI y la izquierda partidaria representada por el Partido Socialista Mexicano, en el cual se habían integrado el Partido Mexicano de los Trabajadores, el Partido Socialista Unificado de México, el Partido Patriótico Revolucionario, el Movimiento Revolucionario del Pueblo, la Unión de la Izquierda Comunista, la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, el Partido Socialista de los Trabajadores, entre otros. Debido a su origen frentista, el PRD ha tenido la influencia de varias ideologías, entre las que destacan la socialista, la nacionalista revolucionaria y la socialdemócrata. Tanto lo socialista como lo nacionalista revolucionario lo heredó de sus fundadores, quienes en aras de la unidad a toda costa contra el salinato cedieron programáticamente, y si bien el registro como partido político lo puso el Partido Socialista Mexicano, las y los expriistas de corriente democrática, encabezados por Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez, lograron que la ideología que imperara en el Partido del Sol Azteca fuera el nacionalismo revolucionario, lo cual fue alejando al PRD del socialismo. Pero la parte de la izquierda partidaria que abraza la socialdemocracia, que fundó al PRD con el tiempo, fue fortaleciéndose hasta conseguir la dirección del partido. No obstante, el nacionalismo revolucionario con López Obrador a la cabeza mantuvo un gran apoyo social, por lo que su caudillo, al no contar con el control absoluto del partido, decide dividir al PRD y crear su propio partido, con el cual finalmente llegó a la presidencia de la República. Por su parte, el PRD propone refundarse abriéndose a la sociedad civil y convertirse en un partido socialdemócrata que sea una verdadera oposición al nuevo régimen nacionalista revolucionario. ¿Qué tal? Gracias por sintonizarnos nuevamente en Revolución Democrática 2.0. El día de hoy vamos a estar platicando en esta mesa con dos grandes invitados. A mi lado derecho tengo a Emilio Palau. Gracias por acompañarnos del Colegio de México. Y a mi izquierda, los aplausos ahí, reconocidísimo Emilio. Y a mi izquierda, una gran, también ya doctorante por la UNAM, Andrea Samaniego. Gracias, Andrea, por estar con nosotros. Y bueno, su servidor, José Luis Gallegos, quien el día de hoy va a estar conduciendo este programa sobre un tema muy interesante, aunque poco se discute, que es justamente la línea política de un partido de izquierda y justo estas ideas que a veces se confrontan, en donde en nuestro país tenemos quienes se consideran de izquierda pero se llaman socialdemócratas, otros solamente a secas izquierdas, socialistas. Hay tantos términos y nos gustaría comunicarle a la ciudadanía qué significan. Entonces, Andrea, ¿por qué no nos das un recuento dentro de esta gran familia de la izquierda? ¿Qué es lo que empieza a entenderse por socialdemocracia y cómo surgen estas ideas? Claro, buenas tardes a todos y gracias por invitarme y qué honor estar con todos ustedes. Cuando hablamos nosotros de ideologías de izquierda es como bien difícil, ¿no? ¿Qué es la izquierda y qué sería una ideología de izquierda? Desde el siglo XIX pues, había escritores que decían cómo debía de ser la sociedad. Siempre es una crítica hacia la sociedad en la que nos encontramos y cómo debía de transformarse o hacer una nueva propuesta de sociedad, ¿no? Uh-huh. Ellos hallaban ciertos elementos, casi todos relacionados con el tema económico, ¿no? Ese era como la principal bandera en un inicio, pero no todos pensaban de la misma manera. O sea, cómo llegar a esa nueva sociedad es en donde se diferenciaban. Había unos que decían, vamos a hacer una propuesta radical, vamos a cambiar completamente a la sociedad. Otros decían, vamos a hacerlo de forma transitoria, gradual, y ahí es en donde se encuentran los socialdemócratas. Ellos decían, por la vía de la democracia, nosotros vamos a llegar y vamos a implantar una forma de gobierno y vamos a implantar estos cambios graduales. En cambio, los que decían, no, vamos a erradicar al aparato del Estado, es desde el Estado donde hay problemas y entonces no podemos nosotros acceder vía democrática porque sería legitimar a ese Estado al cual nosotros queremos destruir. El ala más revolucionaria entonces, ¿no? Exactamente. Los comunistas que posteriormente se diferencian de los socialdemócratas y justo en este contexto, ¿no? Además,
si no mal recuerdo, eran los de izquierda por los que sentaban a la izquierda del rey en la Revolución Francesa. Fue todo un concepto muy que surge por en dónde se sentaron, ¿no? O sea, pudieron haber sido al revés, si se hubieran sentado a la derecha, pero sí, los más radicales se sentaron a la izquierda, los jacobinos, correcto, y los más moderados, los girondinos, se sentaron a la derecha, ¿no? Y entonces de ahí nosotros derivamos que las ideologías de izquierda tienden a ser más radicales y las de derecha tienden a ser más conservadoras o más moderadas. Pero dentro de la izquierda hay una gran familia, ¿no? Y justo Agustín Basabe menciona en su libro de la Cuarta Socialdemocracia como la primer beta socialdemócrata es con Edward Bernstein, este ideólogo dentro del Partido Socialdemócrata Alemán, que justo busca una vía más reformista, ya no insurreccional, que postulaba la revolución y la vía armada como transformación al sistema económico. De estas diferentes vertientes del pensamiento socialista, marxista, ¿cuáles tú crees, Emilio, que tienen más arraigo, se permean más dentro de la evolución política de nuestro país? Bueno, antes que nada, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Como bien lo mencionas, el momento clave de la separación de las izquierdas se da cuando se genera el debate alrededor del Estado. Si el Estado es el objeto a destruir o el Estado es ahora la herramienta para llevar a ese Estado de repartición de la riqueza, de combate a la desigualdad. Y a la par que se da este debate, mientras por un lado triunfa la Revolución Rusa en 1917 con una visión más radical, pasada la Segunda Guerra Mundial en 1945, en Europa, al contrario, los partidos que se fortalecen son los más moderados, los que llamaríamos socialdemócratas. Podríamos creer que esta influencia europea hubiera tenido un impacto importante en la agenda política mexicana y que, a imitación de los partidos fuertes, reformistas, socialdemócratas en Europa, esto hubiera sido la visión que permearía en los partidos de izquierda mexicanos, pero a mi parecer es un poco distinta la situación. Y tiene que ver también con que en México, como en América Latina, se voltea a ver mucho el ejercicio que se está haciendo en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces, los primeros grandes partidos que surgen con esta visión de izquierda, aunque tienen una multiplicidad de actores, tienden a tener, como en la agenda más pública, en la agenda más visible, una posición un poco radical, una posición que incluso de herramientas para que el Estado pues constantemente legalice y legalice los partidos, el Partido Comunista Mexicano, otros partidos de tendencia de izquierda. Sin embargo, no hay que olvidar que así como había multiplicidad de opiniones en Europa, en México la multiplicidad de opiniones permanece. Sí, y conforme el sistema político mexicano y el sistema de partidos mexicanos van evolucionando, estas distintas facciones o se fortalecen o se deslindan de los primeros partidos para formar o facciones dentro de los partidos o nuevos partidos con nuevas propuestas. Y a esta revolución que tú mencionas, la Revolución Rusa, le antecede otra, que es la Revolución Mexicana. Y justo de eso vamos a hablar en nuestro siguiente bloque, ¿no? La influencia del nacionalismo revolucionario, del cual también se nutre la izquierda mexicana. Mientras tanto, nos vamos a una cápsula con el doctor Manuel Cifuentes, que nos va a hablar más al respecto de la cultura política en nuestro país. Gracias, José Luis Gallegos, por permitirnos dar pauta a esta cápsula de cultura política aquí en la librería Ágora del Partido de la Revolución Democrática, como cada semana. Y dentro de este segmento, el día de hoy me voy a permitir recomendar la lectura de este interesante libro, pues de uno de los grandes filósofos de la humanidad, de los grandes filósofos de la política, ¿verdad? Y que definitivamente sentaron las bases de muchos segmentos de lo que podríamos llamar la estructura del Estado. Es, como ustedes lo conocen, realmente es un hombre, pero ampliamente conocido, ¿verdad? Como es Juan Jacobo Rousseau, con su obra cumbre en este segmento que les comentaba de la filosofía política, que es el contrato social. Y lo destaco porque, pues como también ustedes saben, Juan Jacobo Rousseau, pues tiene otro libro muy famoso, a manera de ejemplo, el Emilio, ¿verdad? Que es dedicado sobre todo a la pedagogía,
Hay otros temas en los que también incursionó Juan Jacobo Rousseau, como es también, fue un naturista, ¿verdad? Y un renglón en el que quizás ninguno, o casi nadie, mejor dicho, de nosotros pensábamos que también había incursionado, y que también fue la música. Bueno, pero centrándonos en el tema específico de la filosofía política de Rousseau y en lo particular del contrato social, pues vale la pena mencionar que en esta obra cumbre de la historia de la filosofía política, Juan Jacobo Rousseau, que valga de refilón señalar que nació en Ginebra, Suiza, pues es un hombre que tiene como tesis fundamental, es la base filosófica de su obra, de que el hombre nace libre por naturaleza, pero que esta libertad está esclavizada por el Estado. Y no entendamos el término esclavitud en la manera tan general como normalmente la entendemos, sino concretamente Juan Jacobo Rousseau a lo que se refiere es de que, si bien es cierto que el hombre nace totalmente libre, necesariamente para poder convivir en sociedad tiene que sacrificar parte de esta libertad natural con la que nace. Y este ser superior, este ser supremo, ¿verdad?, es nada menos que la institución del Estado. Dice Juan Jacobo Rousseau que para que podamos convivir en sociedad es necesario entregar esta libertad natural, absoluta, con la que nacemos, para que a través de esta institución del Estado, que es donde se deposita el poder, ¿verdad?, que ahí sea donde cedamos esa libertad con un propósito fundamental, de que, uno, podamos vivir en armonía en sociedad, y para que esta institución superior, que es el Estado, cumpla con la función fundamental, primaria, que tiene hacia la propia sociedad, de la seguridad, de brindarnos seguridad en esta sociedad. Ahí es donde está fundamentalmente la tesis de Juan Jacobo Rousseau en este pacto o contrato social, como él le ha denominado, y así lo hemos venido heredando hasta nuestros tiempos, ¿verdad?, en este ficticio pacto social, ¿verdad?, en el que señala Juan Jacobo Rousseau de que todos estamos cediendo esa libertad primaria con la que nacemos, y que de esta manera es como, de alguna manera, valga la redundancia, estamos estableciendo las bases, la vértebra de las sociedades anteriores y de las sociedades modernas. Habría que mencionar también que Juan Jacobo Rousseau, pues con estas ideas, influyó en la Revolución Francesa. Juan Jacobo Rousseau nace en 1712, pero fallece en 1778, precisamente cuando la Revolución Francesa estaba tocando a las puertas de este país, y cuyo legado ha sido trascendental para la historia de la humanidad y de los propios estados, donde se centraron en buena medida parte de los derechos políticos, parte de los derechos sociales, civiles, y en buena medida parte de los derechos humanos. No se lo pierdan, léanlo. Es realmente un libro muy corto, diríamos, pues en esta edición que ha hecho el Partido de la Revolución Democrática son 120 páginas, pero además con una lectura muy ágil, muy oxigenada, que de tal forma de que no hay, creo yo, esa es mi percepción, forma de que nos pudiera parecer muy pesada y por lo tanto hacer a un lado el libro. No, invita capítulo tras capítulo que va uno leyendo, que por cierto son capítulos muy cortos, un estilo muy particular de él, invita a seguirlo leyendo en los subsiguientes capítulos. Lean, no se lo pierdan, es una obra fundamental, pues, de la historia
de la filosofía política. Muchas gracias. Regresamos al estudio con José Luis Gallegos en este programa que están tratando de la socialdemocracia. Nos vemos la próxima semana. Pues muchas gracias al doctor Cifuentes por su recomendación, siempre tan puntual. Retomamos el debate que teníamos y me gustaría retomar, Emiliano, que nos dijeras cuál es la influencia o qué importancia tiene la Revolución Mexicana dentro de la ideología de izquierda en nuestro país. Bueno, en primer lugar, si regresamos al momento de la Revolución Mexicana, nos damos cuenta que hay un montón de facciones y hay un montón de visiones de país, que van desde la visión zapatista, que podríamos decir es lo que más se acerca a una ideología de izquierda pura desde la perspectiva europea, hasta una visión pues mucho más moderada, que sería la que llegaría efímeramente al poder con Francisco I. Madero, ¿no? Que era una posición mucho más moderada, mucho más, incluso de continuidad, solo que en democracia. Estas visiones terminan teniendo un impacto relevante hasta hoy con movimientos como el zapatista, pero también es innegable que cuando toda esta maraña de la Revolución Mexicana empieza a cobrar un poco de orden y se empieza a institucionalizar la revolución, el partido que deviene de la Revolución Mexicana pues tiene que presentar una ideología. Y es cuando llega el famoso nacionalismo revolucionario del que nos hemos estado desligando, o al contrario, al que hemos estado regresando desde los 20, desde los 30. El nacionalismo revolucionario, como una ideología que solamente podría ser aplicada a México, retoma un montón de reivindicaciones, de conceptos, de cuestiones en las que de repente sí se cuela la izquierda. Y que sirven, por ejemplo, a justificación. Mucha gente se sorprende de enterarse que el Partido Revolucionario Institucional es parte consultiva de la Internacional Socialista, ¿no? Pero justo este discurso nacional revolucionario le permite moverse entre distintas ideologías y cuela un poquito la agenda de izquierda. Déjame ahí te interrumpo tanto, Emiliano, porque justo recordé un artículo que hace Soledad Loaesa sobre cómo esta ideología del nacionalismo revolucionario sirve como un pegamento aglutinador, ¿no? Y a mí se me hace muy interesante que haya personas que afirman que hoy Morena retoma elementos del nacionalismo revolucionario. Tú, Andrea, que has estudiado, te has centrado más a los discursos, por ejemplo, del presidente y su retórica, ¿consideras que sí es presente esta vena ideológica? Como elemento aglutinador y como elemento legitimador, claro que sí. ¿Por qué? Porque el nacionalismo revolucionario le dio una identidad y una ideología al México que surge en el siglo XX. O sea, el México del siglo XIX, al que luego aluden algunos políticos, es completamente distinto al que tenemos hoy en día. Entonces, como elemento para entendernos, como elemento de qué es México y en qué se distingue de los otros estados y de que le da identidad, sí pero sirve. Hoy en el siglo XXI, tú ves por ejemplo, la retórica del presidente Andrés Manuel López Obrador, elementos que lo equiparen con la ideología del nacionalismo revolucionario. Pues en el sentido de decir que es lo mexicano y sí retoma aspectos de estos primeros momentos del partido que después devino en el PRI, o sea, estas luchas sociales, estas luchas históricas y de equidad o de tratar de redistribuir muchos de los recursos, aunque en la práctica podríamos cuestionar un poco si sí está haciendo una redistribución, ¿no? de los recursos. Tú dinos qué piensas, Emiliano, ¿sí? Que aparte, o sea, es que tenemos que darnos cuenta que el nacionalismo revolucionario, pues sí viene de una revolución donde estas luchas están muy, muy presentes. El combate, pues no precisamente a la desigualdad, eso es un concepto un poco más contemporáneo, pero esta idea, la repartición de las tierras, la repartición equitativa de la riqueza. La justicia social, La justicia social, claro, con un aparato estatal bien distinto. Dice Rogelio Hernández que el PRI y su nacionalismo revolucionario forman al Estado mexicano actual, en el sentido de que este Estado no tiene un presidencialismo constitucionalmente fuerte, pero que depende de un solo partido, donde la estabilidad del régimen dependió mucho tiempo de un sistema corporativista, donde se podían adelantar a resolver las necesidades del sistema. Entonces, por supuesto que hay un acercamiento a estas ideas, un poquito de justicia social,
Y al final, no sé qué tanto la izquierda en México ha podido deslindarse de la nostalgia de lo que fue ese primer ejercicio de izquierda. Así como la socialdemocracia en Europa regresa a los dorados años 30, a los dorados años 70, donde tuvieron una agenda relevante políticamente, la izquierda de repente vuelve un poquito a este corporativismo, vuelve un poquito a este nacionalismo revolucionario con nostalgia. Pero, sí, si me permites, sí, adelante. Aunado a eso, pues sí, si ver los discursos de Andrés Manuel, sí es un retorno a estos años, a los gloriosos 30, bueno, de los años 50 a los 70, que fue un crecimiento y donde se distribuyó mejor la riqueza de acuerdo con su perspectiva. Entonces sí también es esta añoranza de ese modelo económico y de modelo de Estado que funcionó para México y para el mundo, ¿no? O sea, es que sí, que momentáneamente funciona, o sea, no podemos perder de vista eso. Y si nos remontamos un poco más, porque por ejemplo, antes las izquierdas que ahora vemos distribuidas, ¿no?, entre PT, Movimiento Ciudadano, Morena, de alguna forma devinieron todos de la cohesión que se buscó primero en el PSUM, después en el PRD. ¿Qué pasa en ese proceso de unificación de las izquierdas? ¿Dónde queda la socialdemocracia? Pues es que podríamos decir que la socialdemocracia estuvo en el PRI y se salió del PRI para la formación del primero el Frente en el 88 y después el PRD, ¿no? Podríamos decir que había alas moderadas dentro del PSUM y que eso era la socialdemocracia, pero hasta qué punto esta reivindicación es cierta. Yo veo una socialdemocracia más clara hasta el 2000 con Rincón Gallardo, si no me estoy equivocando. Hasta ese momento yo veo que se posiciona abiertamente una agenda política socialdemocracia con las características que la definen como conceptualmente. Antes de eso, claro que hay posicionamientos moderados de izquierda, pero hasta qué punto esto no es más como llegar a un punto medio, a un justo medio, entre todas las visiones de izquierda que se juntan. No, y además ya en una competencia electoral en donde realmente los partidos y los candidatos pueden ganar las elecciones, claro. Empiezan a evitar el discurso más radical, porque pues ese no vende electoralmente, entonces se empiezan a meter hacia el centro, y entonces ahí también es difícil a veces distinguir qué podría distinguir a un Movimiento Ciudadano de un PRD, de un PT. Digo, hay algunas cosas, pero como todos se mueven hacia el centro, claro, es difícil distinguir. Justo para que los que nos están viendo comprendan y profundicen un poco más sobre el debate que estamos teniendo en la mesa, les vamos a presentar una pequeña cápsula sobre la declaración de principios del PRD para que ustedes mismos nos den su opinión y nos digan qué piensan. El PRD es un partido que, al menos en la declaración, ¿es de izquierda o no es de izquierda? Vamos al corte y volvemos. Declaración de principios. El Partido de la Revolución Democrática es una organización de izquierda, democrática y progresista que lucha contra el neoliberalismo, que desarrolla una crítica al capitalismo, que es un sistema de explotación, dominación y opresión, en la perspectiva de lograr una nueva sociedad igualitaria, libertaria e incluyente, sobre bases de respeto recíproco de la diversidad, funcionamiento democrático y unidad de acción. El PRD aspira a construir un socialismo democrático que promueva, respete, proteja y garantice los derechos humanos, las libertades individuales y colectivas, defienda la justicia social y se construya desde abajo mediante la participación directa y organizada de la sociedad en sus decisiones fundamentales. El partido es un instrumento del pueblo de México que aspira a representar a los jóvenes, a las mujeres, a los obreros, a los trabajadores de la ciudad y el campo, a los campesinos, a los indígenas y pueblos originarios, a los migrantes, a los sectores medios, a los empresarios medianos y pequeños, etc., es decir, a las grandes mayorías que constituyen el conjunto más amplio, plural y diverso de la sociedad mexicana, estableciendo un vínculo con sus movimientos sociales y sindicales, respetando su autonomía. Pues volvemos a este programa y justo estábamos abordando las diferentes familias de la izquierda, ¿no? Y dentro de ello, pues vemos que muchos partidos se dicen socialdemócratas, ¿no? El PRI, de hecho, su declaración de principios dice que es socialdemócrata, Movimiento Ciudadano también. Tuvimos un partido socialdemócrata. Tuvimos que desapareció. El PRD dice, yo soy socialista democrático, que suena bastante similar. Y la gran pregunta es, ¿qué tal con Morena, por ejemplo? ¿No? Es un partido, para empezar, que conforme ha gobernado, ¿podríamos decir que es de izquierda o que no es de izquierda? ¿Ustedes qué creen? Pues
ideológica, o más bien en el discurso se dicen de izquierda, pero hay ciertas cosas que no embonarían propiamente con un partido de izquierda. Por ejemplo, no querer o no hacer una reforma gradual de impuestos o una reforma fiscal, ¿no? Que lo que haga es repartir de forma más equitativa los recursos, sobre todo a las personas o las empresas que más recursos generan, ¿no? Entonces, para un partido de izquierda no proponer una reforma redistributiva, pues no es propiamente de izquierda. Yo también tengo ahí mis dudas por el acercamiento que tienen hacia asociaciones o, hacia agrupaciones religiosas. Eso también para una izquierda tradicional sería impensable, ¿no? Ahora, aquí dice algo bien interesante porque no hace mucho el PRD acompañó una propuesta junto con el PRI de reforma fiscal en lo que era todavía el Pacto por México, claro, la cual además no apoyó el PAN porque para ellos afectaba los intereses de algunos partidos, sobre todo de la frontera, ¿no? Donde más votos recibe el PAN. Y desde ahí, desde el tema justo de la elaboración del Pacto por México, el PRD terminó como tiznado, ¿no? Muchos, sobre todo Andrés Manuel, le dio la oportunidad de decir que todos sean iguales, que el PRD había perdido su horizonte. ¿Tú qué crees respecto de eso, Emiliano? ¿Crees que actualmente el PRD siga siendo de izquierda o no? A ver, es una pregunta espinosa. Yo empezaría diciendo, aguanta, nada más respondería a ella diciendo que un montón de cosas quedan en duda con Morena. Yo podría incluso decir, bueno, ¿y hasta qué punto Morena es un partido y hasta qué punto es un movimiento personalista? ¿No? Bien. O sea, hasta qué punto, y por eso es por lo que puede incluir a todos estos sectores, desde grupos religiosos evangélicos hasta personas que reivindican una agenda progresista, como la senadora Citlali Hernández, o hasta, ¿no? Por ejemplo, autodefensas o... Claro. Otros movimientos. Y si como nos Nestra, vamos, ¿no? Que ajá, está allá. Así es. Y si nos vamos un poquito al PRD, bueno, históricamente es innegable que es un partido de izquierda. Claro. Y es un partido que, aunque yo no terminaría por denominar socialdemócrata, justo porque fue un partido que se formó en la vocación de ser punto de encuentro para un montón de fuerzas e ideologías de izquierda en la agenda política mexicana. Sí es un partido que ha impulsado una agenda progresista que hasta cierto punto tiene que ver o empata con los puntos medulares de una agenda socialdemócrata. Pero a ver, moderna. ¿qué es esa agenda? Porque a veces la gente escucha izquierdas, progresistas, sí, pero no le queda claro. Cuando tú dices el PRD hacia izquierda, ¿a qué te refieres? Pues en primer lugar hablaría de la redistribución de la riqueza y una visión del combate a las desigualdades, no a la desigualdad en singular, sino a las desigualdades. Y con eso también me meto en temas referentes a agenda de género, no como lo entienden los conservadores, sino una agenda de protección a los derechos humanos de las mujeres y también, por supuesto, a los derechos humanos de las personas de la diversidad sexual y de género. Okay. Que es una lucha que históricamente ha estado dentro del PRD y que si damos un recorrido con los candidatos que llegaron al año pasado a campañas electorales, pues seguían reivindicando, ¿no? Es un punto importante en la agenda. Alejandra Barrales, por ejemplo, en la Ciudad de México tuvo varios encuentros con personas de la diversidad sexual y de género, tuvo encuentros importantes con grupos de mujeres y en parte su propuesta para la jefatura de gobierno, pues reivindicaba algunos de estos puntos. Entonces, podemos decir que es un partido de izquierda y hasta cierto punto ha mantenido como la agenda que históricamente ha defendido, hoy sigue presente. ¿Tú compartes opinión? Otros temas serían el derecho de la mujer a decidir, que ya lo comentaban, pero sería como el derecho pues en favor del aborto o la adopción homoparental, ¿no? Ahí quedaría tal vez de lado un poco la agenda medioambiental, que claro, también es propia de los partidos de izquierda, ¿no? Más progresistas y en protección del medio ambiente como un bien o como un derecho humano de última generación. Pero eso sería como... Hay un tema que a mí me viene retomando sobre todo esta división con la que empezábamos, ¿no? De los socialdemócratas como un ala más reformista y sobre todo el comunismo como un ala más insurreccional, radical, que además creía en la vía armada como acceso a una reivindicación de la violencia. Hoy esos debates, aunque con muchos matices, se empiezan a reavivar justo cuando vemos movimientos como movimiento de las feministas, diré el movimiento feminista en general, que justo dentro de la protesta
empieza a radicalizarse un poco también por la violencia ejercida desde el Estado, ¿no? De desconocer las necesidades de las mujeres, la protección de sus derechos. ¿Qué vemos ahí? ¿Ustedes creen que sea una forma de reinterpretar esta discusión de aquellas voces que tachan de vandalismo estas formas de protestas y otras reivindicando estas formas de lucha que buscan al final de cuentas cimbrar al Estado y llamar su atención, ¿no? Pero bueno, en particular no creo que sea una reivindicación retomando ideologías propias del marxismo-leninismo, que son las más violentas, las más radicales y que toman las armas, sino es una manifestación violenta de un fenómeno social, porque no veo que ellas o que el feminismo o este discurso diga vamos a tomar las armas y vamos contra el Estado. No, completamente. Yo solamente en términos de analogía lo que quería decir es, hay voces que mucho más moderadas dicen la forma de manifestarse debe ser esta, por vías institucionales, no permitir cualquier tipo de violencia, y hay otras voces que dicen no, espérate, ¿no? La sociedad pega un grito cuando se rayan los muros o el ángel de la independencia, pero no pega con la misma intensidad un grito cuando se viola a una mujer o se asesina, ¿no? Pues entonces mi postura sería un poquito como de decir que no siempre está, o sea, depende quién está hablando como de la reivindicación de la violencia. Por ejemplo, grupos conservadores hace unos meses se quisieron autodenominar los Chalecos Amarillos México, y quisieron hacer un movimiento en contra del presidente, o sea, del gobierno en este momento. Y al final, si vemos desde sus inicios el movimiento de los Chalecos Amarillos en Francia, es un movimiento violento, agresivo, que toma las calles, que hace pintas, que ataca bancos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero son grupos conservadores. Entonces, ¿hasta qué punto? Depende más bien de quién es el que está en las calles hablando, donde se le da el aval social o no. Yo diría esto, en cuanto a lo que pasó hace una semana, este tipo de movimientos siempre ha tenido infiltrados. No dudaría que hubiese habido grupos de personas infiltradas en esta manifestación, pero incluso si no hubiera sido así, y en efecto la ira de estas mujeres que salieron a marchar se vio representada en pintas, en los ataques que hubo a la estación de Metrobús, etcétera, etcétera, pues al final fue una herramienta válida para hacer voltear al Estado una problemática que el Estado no está atendiendo correctamente, cuando el Estado no está escuchando. Okay. Claro. Y como movimiento, porque el feminismo también es un movimiento de izquierda, tiene muchas maneras de interpretación, claro, ¿no? Y entonces hay algunos que son más, otra vez, lo que tú decías, ¿no? Más reformistas, vamos a hacer ciertos cambios, y hay algunos que sí tienden a movimientos o acciones más violentas para llamar la atención o para hacer algún cambio. Pues para continuar con la plática, nos interesa ahora sumar la voz ciudadana, ¿no? Y conocer la perspectiva del doctor José Arenas, quien nos va a hablar también sobre el tema de socialdemocracia o nacionalismo revolucionario. Doctor José Arenas, coméntenos un poco cuál es la reflexión con la cual desde la ciudadanía usted se queda respecto de este debate entre socialdemocracia y nacionalismo revolucionario. Bueno, la ciudadanía lo ve de esta forma. Son teorías muy políticas y totalmente utópicas, ¿no? Okay. La ciudadanía lo que le interesa es ver la realidad. Correcto. Se pueden decir muchas teorías, se pueden inventar cosas, ¿no? Pero la realidad es que el país está yéndose hacia abajo. Y en esa realidad tangible, concreta que usted ve, ¿cómo ve el papel de las izquierdas? Bueno, yo siento que los partidos han perdido el rumbo. Okay. Sí, están un poco desorientados. Siento que no están actuando conforme a sus principios, a su programa de acción y todo lo relacionado a su formación de cada partido. Un partido de izquierda en México, ¿qué causas cree usted que necesite abanderar bajo las condiciones que vivimos? Bueno, en este caso yo siento que las mejores causas de la sociedad, que son pues la total miseria que padece mucho la mayoría de los mexicanos, la desigualdad social, la injusticia, ¿verdad? No hay una aplicación no se aplica la impartición de la justicia. ¿Algún mensaje que usted le quisiera dar a los políticos del PRD, pero en general de los partidos que actualmente gobiernan? Siento que el PRD
tenía su función muy bien estipulada, muy bien delineada, ¿no? Pero perdió ese rumbo porque con la inmersión de algunos personajes que hicieron que se desestabilizara el seno del partido, siento que ahí hubo cierta división, los grupos se fueron hacia cada lado, hacia cada función, vieron situaciones personales. El PRD tenía una función muy primordial. Yo recuerdo que tenían habían retomado lo de los 4 mosqueteros, los 3 mosqueteros. Bueno, el cuarto que era D'Artagnan, ¿no? Eran 3 mosqueteros que eran 4, ¿no? Pero bueno, con D'Artagnan. Pero siento que uno para todos y todos para uno. Esa fue la función del PRD al formarse, ¿no? Pero siento que ahí hubo una disgregación de ese principio. Correcto. Entonces, hasta ahora no lo han retomado, no lo han hecho. Con eso de las tribus, como que cada quien jaló hacia diferentes puntos, y ahí fue la disgregación de las ideas y de los principios del PRD. Pues gracias por compartirnos su opinión desde la ciudadanía, y tenga por seguro que hay personas del PRD que lo están escuchando, y ojalá tomen mucho en cuenta la crítica propositiva que usted les da. Sí, quiero agregar una situación muy importante. Antaño, antes de que se formaran los partidos, si ustedes recuerdan, había 2 fuerzas que aquí en México, que mandaban ahora te toca a ti y ahora me toca a mí, ¿no? Liberales y conservadores. Los liberales y conservadores, okay, que eran las logias masónicas, okay, ¿verdad? El rito de York y el escocés. Y entonces ahí surgían, ahora tú y ahora yo, y ahí se equilibraron las fuerzas, ¿no? Pero de ahí surgen los partidos, de ahí surge todo lo demás, viene la revolución, viene todo lo demás, retoman principios de la Revolución Francesa, ¿verdad? Que pasó a España y luego de España se viene a México. Y de ahí pues viene hace todo falta demás, reinventar los partidos. Exactamente, que retomen sus principios como debe ser, ¿no? Sí, y sobre el presidente actual, ¿qué opinión tiene? Creo que está totalmente fuera de contexto. Su actuar no es conforme a lo que había prometido. Entonces, sus promesas no han sido cumplidas, ni una de las que hizo en campañas ha cumplido, y eso es lo que parece que sus adeptos se están disgregando poco a poco, pues y ojalá se va a quedar solo. Haya oposición que también se articule, ¿no? Claro, para hacer contrapeso y para que México retome el rumbo, porque el crecimiento al contrario, el crecimiento económico, que es su error de él, está por los suelos, ¿no? Doctor, muchísimas gracias. Estamos a la orden. Por acompañarnos. Muchas gracias, a nombre de la ciudadanía. Muchísimas gracias. Volvemos a la última sección de nuestro programa, y me gustaría comenzar con algo que justo el presidente comenzaba a declarar al inicio de su gobierno, y era esta sentencia de que a partir de su gobierno se decretaba la muerte del neoliberalismo, ¿no? ¿Qué tanto, retomo la discusión que teníamos en el bloque anterior, Morena ha sido este partido de izquierda que realmente ha corregido el rumbo de la historia, o qué tanto ha mantenido ciertas cosas del status quo? Y discutían ustedes dos el tema fiscal como uno de los puntos que caracteriza a la izquierda, ¿no? Emiliano, si gustas tú comenzar. Pues me regreso a una de las preguntas con las que iniciamos el segmento anterior. Nos preguntabas si Morena es un partido de izquierda. Y aunque no me atrevería a responder tajantemente, diría que si lo es una izquierda tremendamente tibia. Esa sería mi aseveración. ¿Por qué? Porque al final, aunque por supuesto que están presentes las voces de muchos actores, si hay un discurso muy presente de justicia social, pues hemos visto más continuidades de las que quisiéramos, y al menos, por ejemplo, como internacionalista que soy, no puedo dejar de voltear a ver la situación de los migrantes en la frontera sur. Mientras que el discurso de la izquierda, un discurso basado en los derechos humanos, un discurso de internacionalismo, un discurso de libre tránsito de las personas, es un punto medular en las agendas de izquierda. El gobierno de Andrés Manuel ha tomado al contrario una postura, en primer lugar, sumisa frente a los requerimientos de los Estados Unidos, y en segundo punto, pues tremendamente agresiva y hasta violatoria de los derechos humanos, diría yo. Pero si me permites
jugar un poco a la abogado del diablo, ¿realmente tenía hacia dónde hacerse el gobierno de Andrés Manuel? Es decir, frente a las presiones del gobierno de Estados Unidos y sobre todo las condiciones para que no se impusieran ciertos gravámenes a productos mexicanos, ¿tú consideras que tenía otra alternativa el gobierno mexicano? Claro que hay alternativas y siempre ha habido alternativas. Por ejemplo, desde la diplomacia parlamentaria nos hemos dado cuenta que aplicando desde el Estado mexicano ciertos gravámenes a ciertos productos focalizados, se obliga al Congreso de los Estados Unidos, mediante la presión a su electorado, para echar atrás los impuestos que llega a poner el Ejecutivo. Pero incluso si no tuviéramos estas herramientas alternativas de negociación o presión, pues si tenemos un presidente que se para en la Cámara de Diputados y decreta la muerte del neoliberalismo, yo esperaría que fuese un presidente con posiciones un poco más radicales y que pudiese jugar también con lo que somos para los Estados Unidos, que al final nosotros somos el primer filtro de seguridad. La mitad de los migrantes, de las y los migrantes centroamericanos no llegan a Estados Unidos porque se detienen en territorio mexicano. Al contrario, podríamos simple y sencillamente seguir ejerciendo presión sobre el gobierno de Estados Unidos diciendo no voy a hacer más esa tarea sucia, no voy a hacer más ese primer filtro, y ver qué tanto los Estados Unidos aguantarían. Por supuesto que nos reclama a nosotros aguantar. Pero si el presidente toma estas posturas en el discurso, quizá podríamos esperar esas posturas, que habría muchos críticos también de eso. No, y habría que ver, o sea, pregunta si tenía otra opción, pero Estados Unidos también está metido en una guerra comercial con China. O sea, ¿le conviene a Estados Unidos meterse en guerra comercial con sus dos socios principales? O sea, también, pues, igual podría haber negociado un poquito más fuerte y no ceder en ese sentido. Vas a tener que regularizar el flujo de migrantes, vas a tener que reducir y vas a tener que usar a la Guardia Nacional para detenerlos de forma tajante, ¿no? Eso podría ser. No niego que la situación era complicada, pero sí creo que había opciones. Y vaya, o sea, quizá volviendo un poquito a un punto del segmento anterior, no solamente en cuestión de migrantes, o sea, en la redistribución de la riqueza, ¿por qué no hay una reforma fiscal donde se tome en serio los impuestos? Él propone que va a ser hasta el segundo periodo, ¿no? O sea, ya después de las intermedias. O sea, para que no haya un golpe a la popularidad del presidente, ¿no? Sí, porque no son populares, pero entonces un partido de izquierda no se va por lo popular, porque, pues, digo, sabes que pues va a haber costos políticos, pero al final va a haber un beneficio mayor hacia la población. ¿Y qué tal ese término que también se ha puesto muy en boga, que han puesto como etiqueta al gobierno de López Obrador, ¿no? El populismo. ¿Crees que sea adecuado para calificar el gobierno? Es que populismo, como neoliberalismo, son conceptos que pueden definir. En el caso del populismo, podemos definir o ver a Donald Trump, como podemos ver a gobiernos de izquierda como Podemos, y entonces, pues, no tanto Podemos. Se pierde el significado, es lo que tú consideras. Exacto, entonces, pues como es tan ambiguo, pues sí podría ser populismo. Habría que ver bajo qué características tú dices que algo es populista. ¿Y bajo qué características tú dirías que el gobierno de López Obrador sí lo es? Si tienes una agenda que propone muchos cambios o propone hacer transformaciones, pero no basadas en la realidad o en datos, bien podría ser populista. Soluciones cortoplacistas a problemas estructurales. Como por ejemplo decir que la seguridad va a resolverse, lo dijo Durazo, ¿no? Que iba a resolverse en los primeros 6 meses, que ellos iban a disminuir el número de homicidios en los primeros 6 meses. Ya dijo que no, que 3 años. Varios teóricos, yo comprendo que enfatizan también respecto de estas diversas acepciones del populismo, la confrontación discursiva, ¿no? Entre un pueblo que tiene características o virtudes, ¿no? Noble, generoso, y un grupo, sobre todo las élites, con características negativas. Claro. Pueden ser corruptas, pueden ser desapegadas del resto de la sociedad. Bajo este discurso de confrontar a dos segmentos sociales, ¿tú crees, Emiliano, que la retórica del gobierno sea populista? Yo sí creo que esa definición puede ser un poco corta de miras. Porque, por ejemplo, si ubicásemos a los presidentes mexicanos en una visión un poco más amplia de populismo, Fox, por ejemplo, puede ser un caso muy claro de populismo, ¿no? De hecho, yo diría que es el presidente más populista que hemos tenido en los términos de su retórica.
Vamos al discurso específico de Andrés Manuel López Obrador de pueblo bueno y una clase política, porque no es necesariamente el empresariado, es como una clase política corrupta, sí coludida con el narcotráfico, sí coludida con los empresarios, eso que se llama el PRIAN. Entonces, o sea, sí hay una dicotomía, pero ¿hasta qué punto esto trasciende el discurso? Porque Alfonso Romo no deja de ser jefe de la oficina de la presidencia y es un empresario. Entonces, que además fue en la carta que hace Ursúa, ¿no? Denunciado por temas de conflicto de interés. Claro. Pues lamentablemente el tiempo se nos está acabando y me gustaría cada uno de ustedes, si en un minuto pudiera darnos sus conclusiones. ¿Cuáles para ustedes es lo que define en esencia el panorama político que estamos viendo respecto de la izquierda, ¿no? Que la izquierda, como muchas ideologías políticas, tiene que redefinirse ante problemas cada vez más complejos. Sí creo que una agenda de socialdemocracia sería adecuada. No es fácil resolver todos los conflictos que hay hoy en día, pero hablar de una redistribución de la riqueza y hablar de una resolución de ciertos conflictos de carácter social podría permitir una entrada de un discurso de izquierda más moderado. Ok, Emiliano. este país está muy cansado de las injusticias y de las desigualdades, y yo creo que ese sí es el problema medular que enfrentamos hoy como nación. En este escenario, para mí, las izquierdas que tenemos hoy se quedan cortas porque no son lo suficientemente tajantes y lo suficientemente claras y firmes con su agenda. Para mí, la opción que México hoy necesita es la socialdemocracia. Primero porque es una opción competitiva electoralmente y requerimos una opción que en sus fundamentos sea democrática. No queremos caer en ejercicios antidemocráticos. Pero segundo porque es la agenda que atiende los momentos y los temas más urgentes. La justicia social, la repartición de la riqueza, pero también el feminismo y el combate al cambio climático y una agenda de protección ambiental. Mientras, no está presente en la agenda de Andrés Manuel. Pero tampoco de ningún otro partido. Entonces yo me atrevería a decir, y esto es un llamado desde aquí al PRD, pero también a los otros partidos que se llaman de izquierda, a que hagan un posicionamiento y que comprendan que la socialdemocracia es una opción que merece y que requiere un lugar en la agenda política mexicana. Había una frase con la que me gustaría terminar, de alguien que pertenecía al Partido Socialdemócrata Alemán, aunque después fundó también el Partido Comunista de este mismo país, que fue Rosa Luxemburgo, y quien en algún momento mencionaba que se requiere ser socialmente iguales, materialmente libres y humanamente diferentes. Y creo que esa enunciación como fundamento de una socialdemocracia que permita, por un lado, reconciliar las libertades con la igualdad, es al final de cuentas lo que se puede aspirar dentro de la izquierda. Yo agradezco mucho a nuestra audiencia que nos acompañó el día de hoy, a nuestros dos grandes invitados, Emiliano, Andrea, por su tiempo y por compartir este debate, y a nuestro público querido, que ustedes no lo ven, pero nos acompaña siempre leal en cada audiencia. Pues nos vemos en el siguiente programa. Esto fue Revolución Democrática 2.0.